Hermanito Henry, buenas noches. Pastor, presente. ¿Cómo está, hermanito Henry? Una oración para comenzar, hermanito. Ya. Amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche, por darnos nuevamente esta oportunidad de estar conectados a través de este medio, juntamente con todos mis hermanos, a través también de esta enseñanza que recibiremos del Pastor Carlos. Ayúdale, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, para que podamos nosotros cada uno, Señor, entender una vez más esta clase que nos ha preparado, Señor. Guíanos de principio a fin y por aún por nuestros hermanos que están, Señor, a punto de también ingresar, Señor, ayúdales y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a proceder a tomar lista entonces y hoy día sí vamos a propósito, vamos a considerar la asistencia, ¿no? Ya que hoy día justo hay un partido de por medio, de repente alguno ha pensado hoy día justo falta, bueno, algunos calculan sus faltas, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos con eso. Bien. Javier Trujillo. Presente, pastor, presente. Muy bien. Julio César. Presente, pastor. Gabriela Zulín Fon. Todavía no llega, ¿no? Vamos a esperar un ratito. Sol Melgarejo. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Roger Luna. Ah, está ausente. Brigitte de la Cruz. Brigitte, Adi me avisó que hoy no puede entrar. No me dio el motivo, pero me dijo que no va a poder entrar. Bien, va a poner falta una vez porque ella ya confirmó que no está. Bien. Cristian Alberto Villalta. Presente, pastor. Buenas noches. Astrid Abigail Vega. Todavía no llega. Bueno, Yamir ya creo que lo sacamos de la lista, que tiene 3 faltas. Listo. Henry González. Presente. Muy bien. Leoncio Salomón. Presente, pastor. Muy bien. ¿Cómo Tu micrófono estamos? está, tu micrófono está bajito, Leoncio. Ajustalo también. Presente, ¿me escucha? Sí, ahí está mejor. No nos grites, ¿ah? Ya. Está fallando mi máquina. Muy bien. Iván Moisés Melgarejo. Bueno, mi hermano está con la asistencia perfecta, así que creo que hoy día va a faltar. Está bien, yo también fui estudiante por si acaso, así que yo sé cómo se maneja eso. Leila Silvana Murillo. Creo que está presente, Leila. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien, hermanita. Leila Silvana Murillo. Presente. Excelente. Bien, hermanos. Bueno, habíamos dejado no tanto una tarea, pero sí algo que tenías que hacer previa a esta clase, que era leer un libro. Y yo había puesto el libro en el grupo, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese libro? A ver, ¿quién lo ha leído? ¿Cómo se llama el libro? Ahí está. Javier lo ha impreso todavía, ¿no? Así fue Calvino. Así fue Calvino. ¿Sí? ¿Quién lo escribe? Dice Van Alcema. Van Alcema. Hanselma. ¿Su nombre cuál es? Ya, ya, de Van, dice, ¿no? ¿No? Es, a ver, Van Hanselma, acá también lo tengo el libro. Tea, ¿no? Tea Van Hanselma. Es una autora, ¿no? No me acuerdo si es holandesa o suiza, una de las dos. Ella escribe este libro, la biografía de Juan Calvino, uno de sus biógrafos o biógrafas, y nos da bastante información. Así que vamos a comenzar con esto, ¿sí? Pero antes de hablar de Calvino, vamos a hacer un pequeño repasito también de la clase pasada. A ver, en la clase pasada, ¿qué vimos? ¿De qué tema tratamos? ¿De qué tema tratamos la clase pasada? ¿De qué personaje hablamos? De Cinglio. Pastor, De- buenas noches. Buenas noches, Astrid. Ahí voy a poner ya tu presente, justo ya con tu participación. Sí, Roger, pastor, disculpe la...
Sí, no te preocupes. La tardanza. Sí. A ver, a Roger también lo he visto. Roger presente, ¿verdad, Roger? Pastor, buenas noches, disculpe, Buenas noches. presente. Sí, buenas noches. Muy bien. La semana pasada tratamos de un personaje de la historia de la Reforma. ¿De quién tratamos? Lo dijo nuestra hermana Strick. Nos tratamos de Zwinglio, ¿no? Mm, Ulrico Zwinglio, ¿no? Eh, la clase anterior habíamos tratado de Martín Lutero, ¿sí? Son dos personajes principales, ¿no? Siempre cuando tú hablas de la Reforma vas a hablar de tres personajes principales, ¿no? Y hoy vamos a hablar del tercer personaje principal, ¿no? En este caso, hermano Javier está durmiendo, hermano, está recibiendo revelación en sueños ya. No, pastor, estamos revisando. Ah, está muy bien, está leyendo, muy bien. Vamos a hablar hoy de Juan Calvino, o como en su idioma original, Jean Calvin, ¿no? Que es el nombre en Ujú. francés, ¿no? Bien, ahora, pero repasemos un poquito algunas preguntas que a veces usted me puede responder, ¿no? ¿En qué lugar trabajó Ulrico Zwinglio? ¿Cuál fue el país donde trabajó? ¿En qué lugar hizo su misión, su reforma? Suiza. Muy bien, Leoncio, excelente. ¿La hizo dónde? En Sí, sí, sí. Suiza, ¿no? ¿Exactamente en qué ciudad? Mm, ¿La capital de Suiza cuál es? el Zurich. Zurich. Muy bien, en Zurich, ¿no? Sí. ¿Zwinglio fue contemporáneo a Lutero o fue anterior a Lutero o posterior a Lutero? Posterior a Lutero. Posterior, sí, ¿Seguro? posterior. ¿Seguro que fue posterior a Lutero? Sí. Paralelo, fue contemporáneo, perdón, Contemporáneo, contemporáneo. pero Contemporáneo, paralelo. Una de las contemporáneo. cosas que repetimos en la clase pasada era que Zwinglio no lo copió a Lutero. Si bien habrá escuchado de la Reforma, ¿no? Él hace su reforma unos años después de Lutero. Sin embargo, sus principios y pensamientos reformadores venían también en la misma época, de mucho tiempo antes, ¿no? Pastor, Bien. incluso leí que tradujo una Biblia en alemán, en ayuda también con otra persona, creo, con mi tocayo Leo Hu. Muy bien, excelente, ¿no? Sí, una de las cosas que los reformadores promovieron muchísimo fue la traducción de la Biblia al idioma de la gente, ¿no? Su Biblia, es cierto, no tuvo la trascendencia que tuvo la de Lutero, y he dado los motivos. Primero porque Lutero fue el, vamos a decir así, justo el gestor de la reforma, o el, vamos a decir, el pionero de todo esto, ya que logró consumar una reforma en Alemania. Segundo, porque el Lutero, de repente, a diferencia de Zwinglio, era más lingüista, y él traduce una manera de un alemán ¿no? que trascendió, que, como dijimos, lo consideran el padre del alemán moderno, ¿no? Ujú. Y la otra razón también es quizá porque Zwinglio trabajó en Suiza, donde hay una parte de población alemana, pero no afectó a la Alemania, es decir, al país, ¿no? El Lutero trabajó en un país, ¿no? Si bien es cierto, no se llamaba Alemania en ese momento, todavía no existía la Alemania como la conocemos hoy. Sin embargo, la trascendencia en su Alemania. región fue importante, ¿no? A ver, otra Pastor, pregunta. Sí, sí, Javier. Zwinglio nunca fue un seguidor de Lutero, porque así cada uno tenía porque la reforma originada por Zwinglio fue paralela a la de Lutero, ¿no? Podemos Exacto, decir así, para ir ya deslindando. Como una la originó en Alemania, mientras Zwinglio la impuso en Suiza, ¿no? exacto. Muy Lo que bien. motivó a Lutero, vamos a decir, ¿no? Eh, eh, a la reforma fue un nacionalismo, y en cambio el otro es un humanismo, ¿no? La visión reformista de Zwinglio fue más nacionalista, y el humanismo, pues que reformaron su reforma religiosa que lo llevó, ¿no? Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Es bueno conocer ahora. eh, Zwinglio con Lutero, por ejemplo, cuando se pusieron a discutir sobre Uh -huh. sus puntos de coincidencia, ellos establecieron 15 puntos de discusión. Ya hemos dicho, ¿no? De 15 puntos, ¿en cuántos estuvieron de acuerdo? En todas, menos una. Ahí está, en 14, ¿no? ¿Y cuál fue en la que no se pusieron de acuerdo? La cena del Señor. Exacto, sobre la Eucaristía, ¿no? Sí, Eucaristía.
¿no? Sobre la mesa, sobre la consubstanciación, transubstanciación, ¿no? A ver, están llamando acá justo en la clase, un momento voy a mutear, listo, ¿no? Entonces, en un punto no se pusieron de acuerdo. Mira, y es algo que debemos de repente reflexionarlo. Son dos personajes que hicieron cada uno su reforma, vamos a decir, cada uno por su lado, pero sin embargo coincidieron en muchos puntos, ¿no? Y una de las Pastor, cosas, hay una cosa también que no debemos olvidar, que Zwinglio nunca vivió en un convento, ¿no? Ni experimentó la profunda convicción del pecado con la que luchó Lutero, ¿no? fue Esa otro es otra procedimiento, diferencia ¿no? también que hay que Fue otro considerar. procedimiento, ¿no? Fue otro proceso, ¿no? Otro proceso, exactamente. Y ahora cuando veamos a Calvino vamos a hacer otro proceso, También ¿no? ¿No? El caso de Zwinglio, él fue más un cura, ¿no? Así decirlo, ¿no? Alguien que trabajó en medio de la gente, ¿no? Lutero fue más un erudito, un académico en un convento, ¿no? Un profesor universitario, aunque también obviamente predicó, eso se sabe, pero sin embargo, Zwinglio era más de andar con, ¿no? En, digamos, en el campo, ¿no? Trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo, ¿no? Es más o menos como una diferencia entre un profesor de seminario y un pastor, ¿no? Más o menos por ahí, Pastor, salvando la pastor, distancia. Sí, pastor, disculpe. Creo que también usted ahí mencionó una palabrita llamado tuli. Tuli, y el eso tulip, que era una postura de la iglesia reformada. el tulip, famoso tulip. Si Acá lo no me vamos a escribir equivoco, para los que mencionaste una no. palabra tuli. Ya, ¿y averiguaste qué cosa es el tulip o no? Sí, es una postura de la iglesia reformada. Ya, pero ¿qué es? Es más, ¿qué más Ya bueno, podemos? bueno, según lo que estaba mirando o investigando, pensaba que eso, Zwinglio defendía en ese enfoque a los hermanos en la reforma, ¿no? En base a ese, Zwinglio con el tulip me parece un anacronismo porque el tulip viene muchos años después, ¿ah? Es ya, posible que Zwinglio haya tenido algunas ideas que coincidan con el tulip, pero el sí, tulip fue formulado muchos años después, ¿no? Es más, algunos sí establecen, si bien el tulip representa a la teología reformada histórica, sin embargo, posiblemente y casi seguramente ni siquiera Calvino conoció el tulip tal como lo conocemos nosotros hoy. Pero yo quiero responder la pregunta, ¿qué es el tulip? Ya que lo pusiste en la mesa, ¿qué es el tulip? A ver, ¿alguien Ese, como averiguó? usted lo dice, es un anacronismo que representa los fundamentos doctrinales o teológicos del calvinismo, ¿no? Donde resalta la soberanía absoluta de Dios en la salvación del hombre, digamos, para que Él muestre soberanía, escogiéndolo, predestinándolo y salvándolo y guardarle su salvación por la eternidad, sin que el hombre pueda intervenir o hacer algo para cambiarlo. Muy bien, Leoncio, solamente quiero corregir una pequeña palabra. Yo cuando dije anacronismo me refería anacronismo significa fuera de tiempo, es decir, si tú ubicas al tulip con Zwinglio, es más o menos como que tú, como dije la otra vez, ¿no? Es como que tú a Micaela Bastías la casaras con Manco Cápac, ¿no? Separado por No, es siglos. un acrónimo, perdón, Ahí pastor, es un está, acrónimo. un acróstico, ¿no? Un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es cuando tú tomas las iniciales de varias palabras y formas una palabra con eso, ¿no? Vamos a decir, que escribe un poema donde las iniciales de cada poema dicen la palabra Cristian, ¿no? Entonces un poema dedicado a Cristian. Es un acróstico. El tulip es un acróstico que resume en cinco expresiones la teología reformada histórica que debemos conocer, ¿no? Si bien no es parte de repente del todo de lo que vamos a ver en este curso, sin embargo lo debemos conocer. Muy bien, un poquito repasando acerca de Zwinglio, de Lutero, ¿no? Cuando uno ve los personajes históricos, nunca va a haber personajes perfectos, ¿no? Lutero no fue perfecto, Zwinglio no fue perfecto, Calvino tampoco lo fue. A ver, vamos a repasar un poco cuáles fueron las debilidades de cada uno, de Lutero y de Zwinglio. Por ejemplo, Lutero, ¿en qué lo cuestiona la historia o en qué lo cuestiona la gente? ¿De qué lo acusan? A ver, alguien me ayude. De Para hacer, no olvidar. digamos que él veía todo como penitencia, ¿no? Excesiva penitencia en la vida del hombre, que era también, se dice, que alejaba o tenía odio a los judíos, ¿no? También, en cierto punto, ¿no?
a Lutero se le señalan varias cosas. Por un lado, sus detractores o enemigos toman esa, ¿cómo decir? Esa obsesión, por decirlo así, por la ira de Dios, por la penitencia y por la justicia tal como la entendía la Edad Media, e incluso algunos lo acusan de ser bipolar, ¿no? De tener algún problema mental, ¿no? Cosa que se desdice con lo que pasa después, cuando él encuentra paz en su corazón, ya no vuelve a tener ese conflicto, ¿no? Otra cosa que lo acusan, como dijo Leoncio, es que Lutero, por ejemplo, era antisemita. Y sí, es cierto, tiene escritos que tienen un tinte antisemita, ¿no? Después otra cosa que lo acusan es que él hizo la reforma para poder casarse porque estaba enamorado de una monja. Eso sí se ha demostrado que es falso, ¿no? Después otra cosa que lo acusan es de que él buscó destruir la Iglesia Católica, algo que también sabemos que no fue así. Él quería reformar, no destruir, pero al final todo la historia, ¿no? Tuvo su propio curso. Otra cosa que a él lo acusan, por ejemplo, es de ponerse del lado de los nobles cuando ocurrió la revolución de los campesinos o la rebelión de los campesinos, y ahora vamos a ver un poco de eso también después, en vez de ponerse del lado del pueblo, ¿no? Entre otras cositas más. Por ejemplo, señalan su carácter tosco, irritante o irritado, ¿no? El ser de repente confrontativo. Él no era un hombre amable o conciliador como su discípulo Philip Melanchthon, por ejemplo. No era un erudito que trataba de buscar una luz intermedia como Erasmo, por ejemplo. Él era un hombre, un reformador de armas tomar, ¿no? De palabra dura, ¿no? Él cuando le escribe, por ejemplo, a Roma o le escribe a los que estaban en contra de la reforma, él no usa un lenguaje conciliador, le dice papistas, hijos del demonio, hijos del diablo. Nos hace recordar algún personaje del Perú, ¿no? Cuando predicaba también decía, ¿no? Esos hijos de Satanás, del diablo, ¿no? Son personalidades, ¿no? Y Lutero tenía eso. Ahora, hablemos de Zwinglio. Estamos mencionando las debilidades, ya hemos mencionado muchas de las virtudes, ¿no? Ahora hablemos de las debilidades de Zwinglio. ¿Cuáles serían? A ver, tal vez no mencionemos muchas, pero ¿cuáles serían de lo que hemos estudiado la semana pasada? De paso voy poniendo presente a Zulín, que ya llegó. Me imagino que Zulín está con Iván, ¿no? A ver, ¿me confirman eso, por favor? Iván, ¿estás por ahí? A ver, después va a responder seguro. Bien, hermanos, entonces, ¿cuáles serían las debilidades de Zwinglio? A ver, alguien que me diga. ¿Tuvo debilidades de Zwinglio o fue de repente mucha mejor persona que Lutero? Ah, manito, ¿están ahí? Vamos buscando mis anotes. A ver, ahí está Iván, ahí está Iván. ¿Qué debilidades tuvo Zwinglio? ¿Tuvo algunas o no tuvo ninguna? A ver, señalemos alguna. Fue muy diferente a la de Lutero, pastor. Fue más violento su forma de llevar a la reforma, ¿no? Porque buscaba llegar a los cantones, ¿no? A las familias que formaban un pueblo, y vemos acá un poco en su historia, ¿no? Que siempre llevaban dice, hay dos cosas, 3 puntos fueron básicos, dice, en la discusión del Zwinglio. Las leyes del ayuno, la abstinencia, el celibato, a quienes se lo enseñaban no lo cumplían. Ya, pero eso ya hemos conversado. Lo que yo estoy preguntando puntualmente es ¿qué debilidades tuvo? ¿Tuvo o no Su, tuvo? Su carácter inflexible a veces causó ¿Radical mucha podría ser? división. ¿Radical ¿Ah? podría ser? Muy Mm, radical en cuanto a radical, pastor, las sí. escrituras. ¿No? Vamos a decirlo así, puede ser, aunque Lutero también era bastante radical. Pongámonos en contexto, se discutieron 15 puntos
en 14 estuvieron de acuerdo, en uno no, y sin embargo, a pesar de eso, no hubo conciliación, ¿no? Chocaron dos torres ahí, ¿no? ¿No? Pastor, Lutero- podríamos ir en base a la... Pastor, disculpe, en base a la radical se podría decir que su enfoque político también se chocaba con su postura sobre la Santa Cena, ¿no? ¿O Claro, por no? eso, eso es lo que digo, o sea, Lutero y Zwinglio fueron personas de carácter fuerte y Claro. llegaron a 14 puntos de conciliación, en uno no tuvieron de acuerdo, y un punto eso fue suficiente para no unirse, no trabajar Ya. juntos, como le digo, chocaron dos torres ahí, ¿no? Ahora, Él creía que... Sol, por ejemplo, Siga, dice, era siga. más directo y polémico, pastor, sí es cierto. Ahora, algo que Por de no decir repente otra por cosa. ahí, ahora, por ejemplo, algo que Swingle lo pueden cuestionar y se puede entender también, que él trabajó en un contexto distinto al de Lutero. En Alemania no hubo guerra, ¿no? En ese momento al menos de Lutero, entre católicos y protestantes, eso fue después. En Suiza sí, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, Zwinglio tuvo que tomar las armas y murió en batalla, ¿no? Eso de pronto un poco define un poco la forma como lo evaluamos, ¿no? A Zwinglio, ¿no? Pu- Cosas de la época que habríamos que ponernos a de repente, ¿qué haríamos en ese momento nosotros, ¿no? ¿Cuál sería nuestra postura si estuviéramos en los zapatos de Zwinglio? Ahora, ¿por qué menciono esto de las debilidades? Porque ahora cuando estudiamos a Calvino vamos a ver también muchas debilidades, ¿no? Muchas virtudes también, por cierto, ¿sí? Porque hay que entender algo, los personajes históricos no son superhéroes, ¿no? Que son perfectos, inmaculados, ¿no? Incólumes, que nunca hicieron nada malo. A veces nosotros tenemos la tendencia a creer que los personajes importantes, incluso de la Biblia, son perfectos y no es la verdad, ¿no? Yo recuerdo, una vez leí un comentario sobre la carta a los Corintios, a Timoteo, perdón, a 2 de Timoteo, y el autor era tan fan de Pablo que lo alababa por todos lados al apóstol Pablo, ¿no? Y yo tenía un profesor en el seminario que también era así, él enseñaba epístolas paulinas y era un fan, ¿no? Vamos a decirlo así. Amaba a Pablo, admiraba a Pablo. Pablo era lo máximo. Después de Jesús venía Pablo, ¿no? Y en una ocasión estábamos estudiando de que Pablo, pues es cierto, en la mayoría de lugares donde él estuvo, no se quedó mucho tiempo, ¿no? Y un alumno menciona que Pablo, pues, en las iglesias que él fundó, no se quedó mucho tiempo. Y en la única iglesia que se quedó, que fueron 2 años, lo votaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablito, el apóstol Pablo era difícil temperamento, era muy difícil, era muy complicado, ¿no? Y cuando le señalamos eso al profesor, el profesor se puso colorado porque dentro ¿no? de su mundo, de su interpretación, Pablo era el sin errores, ¿no? Sin embargo, la verdad, la historia es que el apóstol Pablo, que era un tremendo hombre de Dios, sin embargo era orgulloso. Y eso lo sabemos porque Pablo mismo lo cuenta cuando él vuelve, ¿no? De esa visión, que él no sabe si fue en cuerpo, en espíritu, que fue llevado al tercer cielo. Dice Dios le dejó, ¿qué cosa? Un aguijón. ¿Y qué le dijo? Cuando él quiso, le pidió que le sacaran el aguijón. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ¿no? Y así como el apóstol Pablo, podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a cualquier personaje bíblico, excepto Jesús, que no cometió pecado. Todos los demás, incluyendo nuestros héroes, ¿no? Teológicos o héroes históricos, son personajes que tuvieron fortalezas y tuvieron debilidades, ¿no? Ahora sí, con esto en la mente, vamos a entrar a hablar de Calvino, ¿sí? A ver, dígame usted qué sabe de Calvino, vamos. Si sabemos de Lutero, nosotros los presbiterianos debemos saber sobre Calvino, ¿sí? A veces todo el mundo menciona Lutero, 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 pero sin embargo no saben nada de Calvino. Y hasta lo poco que han escuchado Calvino, hablo de las demás iglesias, es peyorativo, es como que Calvino era un hereje, como que Calvino, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Ahora, ya, que otros piensen así, puede ser. Ahora, un presbiteriano, un reformado, debe saber otras cosas, ¿no? A ver, dígame usted, si usted leyó el libro de Van Hanselma, ¿no? De Thea Van Hanselma, usted tendrá alguna información sobre Calvin. Espera, antes de decirlo,
Sol dejó un mensaje acá. Confundió lo espiritual, hablando de Zwinglio, con lo político. Apoyó el uso de la fuerza militar para defender la reforma. ¿Cierto? Es cierto, es correcto. Ya, ahora sí, abrimos los micrófonos. Digamos, ¿qué sabemos de Calvino? A ver, primero, ¿cuál era su profesión? Bien, pasó. Primeramente, Calvino viene de una familia aristocrática, vamos a decir, ¿ya? Porque su papá era abogado, posiblemente también era notario, vamos a decirlo, ¿no? Tenía una Ya, posición. Pero, como todo padre, quería que su hijo continuara su profesión. Es por eso que le manda, pues, a estudiar leyes, ¿no? Pero sucede algo pero aún terminó, se doctoró en leyes, se doctoró en leyes, pero algo muy importante pasa cuando ya su papá fallece, ¿no? Él tiene la libertad para hacer lo que quiere hacer. Es por eso que viaja a Francia y ahí donde eh, estudia teología, revisa los tratados de Lutero y se encuentra pues, ¿no? Con una cosa muy hermosa que le transforma su vida. Vamos a decir, no sabemos cuándo fue su conversión, ¿no? No nos dice en qué momento, pero sí vemos lo que en adelante emana de él, de un hombre transformado, ¿no? Por el poder de Dios. Y su pensamiento eh, se basa en la soberanía absoluta de Dios. Eso es muy importante. Todo, él puede decir, ¿no? En su tratado dice, no, todo el universo, todo la salvación, hasta los acontecimientos cotidianos, ¿no? Dice que ocurre bajo la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, la muy soberanía de bien, Dios. muy bien, Javier, gracias por el aporte, ¿no? Algunas cositas para señalar ahí. Sí sabemos porque él mismo lo cuenta acerca de su conversión, ¿no? Es más, él cuando habla de su conversión la describe como una conversión súbita, es decir, de un momento a otro, que es como que se le prendió la luz, ¿no? Y entendió cuán equivocado estaba el papismo y abrazó con pasión las nuevas ideas, ¿sí? No fue una conversión dramática, no fue, vamos a decir, vamos a decir, una historia como la de Lutero, que Lutero está yendo camino, ¿no? Por ahí en caballo y un rayo casi lo mata y le prometió a la santita no sé cuál que iba a arrepentir si se mete al convento, al monasterio, huye del pecado, etcétera. No, 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 no tenemos esa conversión en Calvino. En Calvino Pastor. vemos una conversión que tiene más que ver con la racionalidad que de repente con la pasión, la pasión, ¿no? Con la racionalidad. Él era, como dice Javier muy bien, él estudió leyes, él era universitario, y es en la universidad donde él conoce las nuevas ideas, ¿no? Es en la universidad donde él las abraza. Había ya en la universidad, ahora vamos a ver detalles de la vida de Calvino, ¿sí? Porque él estudia en Ujú. París y en Nueva Orleans, y es en la universidad donde él comienza a conocer las ideas, ¿no? Que venían de la Reforma. Es decir, ya en los círculos académicos, en los círculos estudiantiles, ya se debatía, ¿no? Ya no era un tema solamente de iglesia, no era un tema solamente del Papa con Lutero, sino era un tema de debate entre los estudiantes. Algo parecido a lo que ocurre hoy día, por ejemplo, con el enfoque de género, ¿no? Si usted va a la universidad, acá hay chicos que son universitarios, si usted fue a la universidad, va a encontrar universidades o facultades donde esto es un debate campal y una batalla de ideas todo el tiempo, ¿no? Entre los conservadores y los liberales que están abrazando las ideas del progresismo, ¿no? Por ejemplo, siempre recuerdo un hermano que contaba esto, ¿no? Que en los años 70, en todo el apogeo de la Guerra Fría, las ideas que se chocaban entre sí era capitalismo con comunismo, ¿no? Y entre las filas de los anticomunistas estaban los cristianos. ¿Y qué pasaba? Veías de un lado entrar al alumno ateo con sus libros ateos, con el manifiesto comunista de Karl Marx, ¿no? Con los libros ¿no? que obviamente manejan los comunistas, y del otro lado veías entrar al alumno cristiano con su Biblia, ¿no? Yendo y encendiendo en las aulas los debates, ¿no? De repente acá hay chicos universitarios
No sé si han tenido esa oportunidad de debatir, no sobre cosas de exposición de la materia, sino de ideas o de ideologías dentro de la universidad. Yo, por ejemplo, recuerdo que en San Marcos tuvimos un debate en el primer año, que fue un debate entre un catequista católico, yo era el evangélico, y un ateo que había sido criado en Alemania. Y fue un encendido debate que era sobre Dios, sobre la fe, sobre la religión. No voy a decir que gané yo, aunque sería muy orgulloso, pero lo que sí sé es que el catequista fue el que abandonó primero. Y nos quedamos, entre el ateo y yo, nos quedamos enzarzados ahí debatiendo. Ya no me acuerdo ni qué dije, ¿no? Ni cómo defendí mi postura. Pero fuimos grandes amigos, siempre fuimos grandes amigos, nunca fue una pelea, fue un debate, ¿no? Y eso ocurría en los círculos académicos, digamos, donde estuvo Calvino, ¿no? Y Calvino es en la universidad, esto lo habrán leído en el libro de Van Hanselma, si lo han leído, ¿no? Espero que lo hayan leído, que él apoya a un profesor, el profesor tenía que dar un discurso, y él apoya al profesor para que, ¿no? De su discurso, es más, le escribe el discurso al profe, y el discurso era totalmente apegado a las ideas nuevas de la reforma. Y obviamente las autoridades de la universidad pusieron el grito en el cielo, ¿no? ¿Y qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Calvino? ¿Qué creen que hizo? ¿No? Después Tuvo que escapar. lo No, no, votaron. ni siquiera lo votaron, lo persiguieron. Bueno, Pero fuera fue que su lo auge, votaran, lo fue su auge. persiguieron y tuvo que salir huyendo, ¿no? Y él sale, por eso tiene que huir, ¿no? Y estuvo clandestinamente buen tiempo. Ahora vamos a ver con detallito de su vida, ¿no? A ver, otro detalle de su vida, a ver, otro detalle que usted tenga. Pastor, pero lo que usted dice fue su punto de importancia, fue como el pueblo de Israel, cuando va al exilio se preparó, porque analizando la vida de Calvino, Zwinglio y Lutero, tienen algo que ver también con su carácter, digamos, extremista en defender los puntos de la fe, de la comunión, ¿no? O sea, también tenían su carácter medio colorado, ¿no? Y como usted dice, fue expulsado. Pero eso lo ayudó porque vino más preparado. Y gracias a esa preparación, pues él también hace sus obras sobre la teología sistemática, funda su academia en Ginebra, ¿no? Y es cuando lo llama el profesor o el reformador Guillaume Farel, creo que es. Disculpen, chicos, acá estoy firmando unos documentos, me perdonarán. Sí, ahí podemos hablar de algunos personajes que influyeron mucho Vamos a hablar de los personajes que influyeron en su vida. A ver, Guillermo Pastor, Farel. pero, pastor, cuando huye de Francia se va, pues, tiene que pasar, se va a Ginebra. Está bien, en Ya, Ginebra. pero allí en ese trayecto se encuentra con un personaje muy, muy importante para su nueva vida, vamos a decir, ¿no? Se encuentra pues con Guillermo Farel Guillermo Farel fue y uno de le suplica, le pide que se quede, pues, ayúdame a Guillermo, implantar. Guillermo Farel no le suplica, lo exhorta, lo confronta, incluso lo amenaza. Y Acá le dice que le pide, por favor, que No, se lo quede en amenaza, Ginebra. y le dice, si te atreves a irte, mira, yo te voy a decir, por si acaso, si tú te vas, le está dando la espalda a lo que Dios quiere hacer contigo, le agarró mismo pentecostal así con fuego, ¿no? Y Calvino quedó así, sacudido, porque él nunca quiso ser reformador, él quería ser un erudito, Calvino quería escribir libros, ¿no? Ser famoso en la editorial, ser famoso en TikTok, ¿no? Ser famoso de repente en YouTube, ser un streamer, ¿no? Ir de entrevista en entrevista, ¿no? Pero sin embargo, cuando Farel lo sacude, porque Farel Ujú. quería que se quede a cargo de la iglesia de Ginebra, Farel lo exhorta y lo confronta y lo sacude y Calvino accede por eso, ¿no? El fuego de Dios caerá sobre ti si te atreves a irte, le dijo, ¿no? Y Calvino, que no era, vamos a decir, un Doctor, místico ni dice nada por el que en base a estilo, eso pudo, ¿cómo se llama? Calvino, como digo, establecer sus dogmas o es más allá todavía, más aparte sobre sus dogmas. vamos a hablar luego de la teología de Calvino, pero obviamente, como todo teólogo, tuvo su evolución, ¿no? Ahora, Claro, él tuvo sus influencias, ¿no? Vamos a hablar de sus influencias un poquito. Estamos haciendo una especie de ideas previas para luego ir a unas diapositivas para ir viendo con paciencia esto, y ahí conversando más. Pero Calvino, por ejemplo, vamos a decir, en su ministerio, lo mencionó Javier, Guillermo Farel es el que lo sacude, ¿no? Lo sacude, ¿no?
¿Él por qué queda en Ginebra? Por Guillermo Farel, ¿verdad, Javier? Él se queda en Ginebra, él se vuelve pastor de Ginebra por Guillermo Farel, ¿no? Luego vamos a ver bien quién era Guillermo Farel para que usted nos entienda. Pero este fue como decir su sensei, alguien que lo sacudió y lo agarró. Bien, pero ahora en su teología, ¿quién influyó? ¿Eso lo leyó también usted o no? ¿Lo sabe? Hubo un teólogo y filósofo católico de la Edad Media, que lo estudiamos en el curso pasado, que influyó notablemente en la teología de Calvino. Es más, algunos consideran a Calvino como el que continúa o rescata esa teología, que por cierto ya la habían dejado de lado, y la inserta dentro del mundo protestante. ¿Quién es? Agustín. El Pastor, Lutero. acá hablan de San Agustín, Muy de bien, San ¿cómo? Juan, Agustín. de San Agustín. San Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Así Agustín de es. Sí. Hipona. Bueno, Si podemos hablar de dos teólogos importantísimos en la Edad Media, eh, son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, ¿no? Son ujú. las dos luminares teológicas de la Edad Media. Y bueno, Calvino es influenciado profundamente, algunos incluso consideran que su teología es un calco de la teología de Agustín, otros consideran que Calvino es una deformación o una exageración de la teología agustiniana. Esa ya es una discusión, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que su teología fue influenciada notablemente por la teología de Agustín o de San Agustín de Hipona, ¿no? ¿No? Sobre todo en temas como la predestinación, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más sabemos de Calvino? A ver, yo le hago Pero una también pregunta. se asoció Dime, con Zwinglio, creo, me parece. Se asoció con Zwinglio. No, ya no, no, ya ¿O en está. fue realidad otro Zwinglio? no, no, no. Él con Zwinglio, él más bien llega ya cuando Zwinglio ya no está. Ya no está ya. Ya, él prácticamente es como, sin quererlo quizás, es el sucesor de la reforma, ¿no? Zwingliana, ¿no? Eh, Algo estaba por decirlo, ya se me fue. Ah, listo. Calvino llega a Ginebra. Pregunta para los que han leído y los que tienen alguna información. ¿Cómo le fue a Calvino en Ginebra? Pastor, en Ginebra establece una iglesia reformada, primeramente. ¿Podemos hablar de iglesia reformada a esta altura? Recién Calvino Ah, está empezando y ya está abriendo una iglesia reformada. ¿Es en serio? no, pero eso es lo que nos dice, ¿no? Le pidió para que estableciera una iglesia reformada, ¿no? Y un cambio, en tal sentido de que se dice, ¿no? Que Ginebra era un ejemplo, dice, para todas las ciudades, ¿no? Cómo la reforma iba a cambiar, miren, hasta incluso políticamente, económicamente. Era un ejemplo muy, muy, muy de admirar a la población, ¿no? Incluso dice que hasta para era llamado, convocado, dice, por las autoridades para hacer los cambios en ciertos lugares de la población, eran pedido, dice la sugerencia de la iglesia en ese momento. Muy bien, excelente. Miren, muchos dicen que Calvino en Ginebra quiso aplicar las ideas agustinianas. Agustín tiene una obra que se llama La ciudad de Dios, Civitas Dei, y en cierto modo el momento histórico ayudaba a que Calvino intentara hacer un experimento en Ginebra. ¿Y cuál era el experimento? Cuando Farel es el reformador, Farel es el que está reformando Suiza siguiendo el plan y el propósito que había iniciado Zwinglio. Pero Calvino llega y Farel necesitaba un pastor en Ginebra. Entonces Farel lo confronta a Calvino, logra que Calvino se quede y Calvino comienza a pastorear en Ginebra. Ahora, hay que recordar algo, y esto de repente es algo que nos va a llevar a una reflexión también, que en ese tiempo la iglesia y el Estado no estaban separados, ¿no? Hoy la iglesia y el Estado están separados absolutamente. Bueno, casi. En nuestros países católicos todavía hay mucha, ¿no? Mucha alianza entre Estado y Iglesia Católica, ¿no? Pero en ese tiempo estaban así, ¿no? Eran lo mismo prácticamente. Entonces, Calvino intenta en Ginebra
realizar un experimento que él no fue el primero, hubo muchos y hubieron muchos que querían convertir, vamos a decir, pensaban que el cristianismo era algo así como, o la iglesia era algo así como el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era una sociedad teocrática, y por lo tanto Ginebra se iba a convertir en una ciudad teocrática, ¿no? Donde todo sea regulado por la palabra de Dios, para cristianos y no cristianos, para protestantes y no protestantes, para conversos y no conversos. Vamos a explorar eso un poco más después, pero la pregunta es, ¿cómo cree que le fue? A ver, ¿le fue bien o no fue mal con ese experimento? Le digo experimento porque, por algo, ¿Con ¿no? cuál? Pero, ¿cómo le fue, Leoncio? ¿De cuál, pastor? Disculpe, no escuché, se cortó. Ya, estoy hablando acerca de la primera ocasión en que Calvino es pastor en Ginebra. ¿Cómo le fue con ese pastorado? Según lo que Pastor, leí, ¿Cómo le le fue? fue, bueno, pastor, regularmente bien. en realidad le fue mal, porque el 25 de abril de 1538 tuvieron que escapar Calvino y Ferrer. Él presentó en realidad al Consejo, dice, una confesión de fe de 21 artículos, ¿no? Con tres estuvieron de acuerdo el Consejo, con otros, con los otros dos no, dice, no, o sea, entraron en tensión en realidad, y ellos tuvieron que salir de ahí. Claro, mire, vamos a poner un poco de contexto a esto, ¿no? Las autoridades de Ginebra querían un pastor, pero ellos no querían, pues, ellos querían, no querían salir de la influencia romana, pero no estaban considerando una reforma moral o una reforma, ¿no? Así radical, ¿no? Entonces, cuando Calvino llega, y justamente lo que está hablando Julio, presenta unos puntos, ¿no? Al Consejo de Ginebra, y esos puntos prácticamente eran una dictadura espiritual, vamos a decirlo así. Y ya en términos modernos, mirando para atrás, era Doctor, una dictadura espiritual. eso también, lo que acaba de decir Julio, podríamos complementarlo también que tras su regreso, Calvino introdujo, perdón, nuevas formas de gobierno eclesiástico, ¿no? Nuevas Ah, formas de gobierno Ahora vamos, eclesiástico. ahora Y vamos a llegar a también eso. en base a la liturgia, en base a la liturgia, que a pesar de La sus liturgia. oposiciones, variaban muchas familias poderosas de la ciudad, ¿cómo se podría decir? Socavaban la autoridad, no lo permitían, en otras palabras, ¿no? Pero sí eso. Muy bien, mire, para resumir esta parte, porque eso vamos a leerlo con más paciencia después. A Calvino no le fue bien, él intentó implantar una disciplina espiritual y religiosa que no la ciudad ni la gente estaba buscando, ¿sí? Es cierto que querían cambios, pero no ese tipo de cambios, ¿no? Y al final el resultado fue que Calvino y Farel salieron, ¿no? Tuvieron que huir, ¿no? Segunda vez que Calvino huye, ¿no? Huyó de París y ahora huye de Ginebra, ¿no? Eso me hace recordar, Pastor Aquiles me contaba hace años, dice que lo llevaron a una iglesia que tenía problemas porque dice habían llevado a un pastor, no me acuerdo ya qué iglesia era, ¿no? Dice un pastor, llegó a una iglesia, lo llevaron, pero el pastor era tan poco conciliador, era un pastor confrontativo, era un Zwingli o un Lutero, o de repente quería ser así, ¿no? Que al final, dice el pastor, casi lo sacan a balazos de la iglesia, ¿no? Y a él lo mandan a restaurar la iglesia. ¿Cómo irías a una iglesia que está tan dividida, enfrentada, que es una iglesia que ha demostrado cierta violencia? Bueno, el pastor Aquiles, Dios lo acompañó y al final él tuvo la diplomacia, ¿no? La forma de acercarse, conciliar a las partes y se restauró esa iglesia, ¿no? Calvino no era un hombre confrontativo, él no era confrontativo, pero posiblemente lo que le haya pasado en esa primera etapa de su vida era que él no tenía todavía experiencia ministerial y él pensaba que la iglesia era algo tan fácil de gobernar y peor, si vas a poner a la iglesia como gobierno de la ciudad, pues con mucha más razón la gente no se va a sujetar, la gente se va a enfrentar, la gente se va a levantar y chao, ¿no? Bien, pero luego pasa de que a Calvino lo llaman de nuevo, ¿no? A ver, ¿qué más sabemos sobre la posterior etapa de Calvino? Algo final ya para entrar a nuestra diapositiva, para ir mirando su vida, ¿sí? ¿Qué más sabemos de Calvino? Ya sabemos, ¿no? ¿Qué libros que escribió Calvino? A ver, su libro principal,
Su obra máxima, su obra cumbre. La teología sistemática. También tuvo eso, pero Instituciones, tuvo las instituciones. la institución cristiana, Cristiana. ¿sí? La institución cristiana, que es es un libro bastante grande. Mi papá lo tenía, no sé dónde está, por cierto, lo tengo que buscar. Eran 4 tomos gordos, ¿no? De teología, ¿no? Siempre lo quise leer, pero estaba en un castellano tan antiguo que costaba un poquito, ¿no? Después he encontrado versiones más modernas, más digeribles, pero esa versión era traducida por Casiodoro de Reina, de su época. Esa versión que teníamos ahí, y estaba en un español totalmente antiguo, ¿no? Eh, la institución de la religión cristiana que escribe Castillo, Calvino, ¿no? Es tan trascendente no solamente desde lo teológico, sino también desde lo lingüístico. Por esa obra, Calvino es considerado el padre del francés moderno, ¿sí? El padre del francés moderno. Así como Lutero es considerado el padre del alemán moderno por su traducción de la Biblia, Calvino es considerado como el padre del francés moderno, a tal punto que en las enciclopedias de literatura lo mencionan a Calvino como el padre del francés moderno. Ahora, de lo teológico, la importancia de esta colección de libros fue que fue un compendio de la teología de su tiempo. Es decir, Calvino no es que inventó mucho. Calvino lo que hizo fue juntó la teología de su tiempo, la organizó y la sistematizó de una manera magistral, como nadie lo había hecho antes, ¿no? Por eso es que a Calvino lo llaman el arquitecto de la Reforma. ¿Por qué? Porque él agarra toda la teología, todo lo que ya la Reforma ya a esta altura había desarrollado, y lo organiza, lo sistematiza en una obra que se convierte en su obra maestra, ¿no? Que en realidad comenzó como una respuesta a una autoridad eclesiástica con una carta, prácticamente un libro chiquitito, pero que fue creciendo, 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 hasta que se volvió una enciclopedia teológica, ¿no? Un poquito para que sepamos de Calvino. Ahora sí, hermanos, vamos a irnos a mirar una diapositiva que tengo aquí, ¿sí? Para poder, y vamos comentando la diapositiva, ¿ya? Vamos a ¿Muy un bien? descanso. Descanso a las 8:30 ya para que usted vea el inicio del partido, ¿ya? Y 8:45 se vuelve de nuevo, y ya cuando termine la clase se enterará si Perú ganó o perdió, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a ver un poquito una diapositiva de Juan Calvino, ¿sí? ¿Dónde nace Calvino? Anote la ciudad. Nace en Noyon, ¿sí? A ver, ¿en qué año? Póngalo ahí en el chat. ¿1500 cuánto? 509. 1500. O sea, para ponernos en contexto, ¿no? Cuando Lutero clavaba las 95 tesis, Calvino, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos? 517, ¿no? 8 años, más o menos. 8 años. 8 años, sí, 8 años. Estaba chiquilín en Francia, en Noyon. Estaba, ¿no? De parvulito. Muy bien, ahora sí vamos a compartir. Bien, hermanos. Biografía, obras y pensamiento y reforma de Ginebra. Vamos a ver cuánto podemos aprender con esta diapositiva. Vamos explicándola también en el camino. A ver, acá. Vámonos entonces un poco para entender la reforma de Ginebra. ¿No? Hace rato vimos Zwinglio, vimos Zurich. Ahora, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. A ver, alguien que me lea. Se ve, hermanos, si se ve, lo agrando. Vemos Ahora la sí se ve. Ahora sí se Ahora ve, se ve. listo. Léalo, hermano, a ver. Dice, ahora ya salió la franja negra. Ya, pero dice contexto histórico. Ginebra en el siglo XVI se enfrentó un entorno conflictivo entre católicos y protestantes. La ciudad se convirtió en un refugio para los reformadores perseguidos, lo que facilitó la llegada de Calvino y su influencia. Muy bien. Ginebra estaba en un conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? ¿No? El entorno me refiero, ¿no?
y la ciudad se convierte en un refugio para reformadores, tal como lo leyó Leoncio. A ver, hay un micrófono encendido por ahí. Farel justamente llega a Ginebra por eso. Nos vamos a otra diapositiva. Las imágenes no son tan fieles a la historia, ese no es Calvino por ningún lado, no sé quién han puesto en la foto, pero nos ayuda un poco a, ¿no? A ver. Otro hermano que lea esto, a ver. Pastor Polerio, por Sí, favor. sí, por favor, por favor. Pone, Ok, implementación de reformas. Déjame pues, Cristian, un poco, gracias. Calvino implementó un sistema de gobierno eclesiástico basado en la congregación. Se establecieron leyes morales y un concilio que reguló la vida pública, que era una sociedad organizada bajo los principios protestantes. Muy bien. Eso es lo que lo que hemos dicho, ¿no? Eso ahora vamos a verlo con detalle después. Es lo que Calvino quiso implementar y bueno, no le funcionó, ¿no? Vamos a otro más. Esto también es importante. ¿Alguien que lo lea? Eso yo lo leo. Dice instituciones educativas. La creación de la Academia de Ginebra fue fundamental para la educación teológica. Calvino promovió la formación de clérigos, asegurando la transmisión de su teología y fomentando un pensamiento crítico. Ah, Muy bien, la Academia de Ginebra con los años se convierte en la Universidad de Ginebra, ¿no? Pero Calvino puso mucho énfasis en la formación teológica, ¿no? Luego vamos a hablar más detalles de su reforma. Sigamos. Hermano, discúlpenme, por razón me he equivocado. Vamos acá. Y digo, ¿por qué estamos viendo esto si esto es al final? ¿A dónde me he ido? Ah, sí. Leamos así. Lo demás ya lo hemos adelantado, lo vamos a ver al final de nuevo. Léalo, vamos a ver un poquito su historia. Nos hemos adelantado en la diapositiva. ese sí, no, pastor, Orígenes. Y Cristian, ahora sí lee. Y a Orígenes. Juan Calvino nació en julio de 1509 en Noyon, Francia. Provino, perdón, de una familia acomodada, lo que le permitió acceder a una educación de calidad desde una temprana edad. Muy bien, lo que había mencionado Javier, ¿no? ¿No? Sigamos. Sigamos leyendo. Sigue Cristian, una más. Educación. Comenzó sus estudios en la Universidad de Orleans, donde se formó en Derecho y Teología. Su educación influyó en su desarrollo como pensador reformista. Muy bien, ¿no? Aquí está. Las obras de grandes pensadores como Agustín de Hipona y Lutero marcaron su pensamiento. La perspectiva humanista también hizo eco en su contexto cultural. Bien. A ver, alguien que lo lea para leer sobre la vida personal de Calvino. Calvino se trasladó a Ginebra en 1536, donde inició una vida activa en la reforma religiosa. Se casó con Idelette de Buret, quien influyó en su obra y vida. Van Canselma profundiza un poco en esa historia entre él y su esposa, ¿no? Y cómo la esposa le ayudó muchísimo. Él no se casa joven, él se casa después de buen tiempo. Es más, él no quería casarse, él quería seguir escribiendo libros y seguir siendo, ¿no? Dedicado a su obra. Al final lo convencen, ¿no? Y se termina casando con esta mujer, Idelette de Bourg, es en francés, Viuda. ¿no? Bure, ¿no? Y esta mujer que muere joven también, por cierto, ¿no? Calvino sufre la tragedia de que termina solo, ¿no? ¿No? Su mujer muere joven y creo que su hijo, o no me acuerdo bien, su hijo o su hija tienen problemas, ¿no? No, la hija de Idelette de Bourg. Él no tuvo hijos. Idelette de Bourg vino con hijos, ¿no? Y tiene problemas también con la hija de Idelette de Bourg. ¿No? De hecho, la hija de Idelette no anda en buenos pasos, ¿no? Y eso un poco a él también lo amarga al final de su vida. Muerte. ¿Cuándo muere Calvino? Juan Calvino falleció el 27 de mayo de 1564. No sé qué hace esa foto de un santo ahí, pero en Ginebra. Su legado perdura a través de sus escritos y la influencia que tuvo en el protestantismo, ¿no? Si nació en 1509
y falleció en 1564. ¿De cuántos años murió Calvino? A ver, haga su suma ahí, su resta. ¿Cuántos años? Continuamos. Vamos a ver las 54. 54 años, bastante joven, ¿no? Él muere bastante joven. ¿Sí? Bien, vamos a ver sus trabajos. A ver, léalo, alguien que lea este cuadrito. Ya. Publicada por primera vez en 1536. Este es el trabajo más importante de Calvino. Establece las bases de su teología y defiende la fe reformista, abordando temas como la predestinación y la gracia divina. Muy bien, ¿no? Institución de la religión cristiana. ¿En qué idioma fue escrito este libro? A ver, ¿quién me lo dice? Hermanos, ¿en qué idioma fue escrito este libro? A ver, ¿en qué idioma cree que se escribe este libro? ¿Ves? A ver, ¿nadie? ¿Francés? No. Disculpa, profesor. ¿En qué idioma fue escrito este libro? Latín. En ¿En latín. latín? Eso fue escrito en latín, profesor. Exacto, hay que recordar que este libro fue escrito también no fue escrito así, vamos a decir, para el populorum, como se dice, sino este fue como una carta a una autoridad eclesiástica que fue escrita principalmente en latín y cuando se termina de escribir, seguía siendo en latín, Institutio Religio Christianis, ¿sí? Es el nombre que tiene eh, esta obra, que luego también es traducida al francés y a muchos idiomas. Vamos a otro. A ver. Comentarios a la Biblia. Algo que caracteriza a Calvino, bueno, Lutero también lo hizo, es que Calvino escribió numerosos comentarios. Es más, sus comentarios son citados hasta el día de hoy, porque escribió sobre casi toda la Biblia, analizando textos en profundidad. Aparte por el enfoque hermenéutico que él usa, ¿no? Ha influido en generaciones de teólogos y estudiosos de las escrituras. Luego vamos a ver algunas frases de Calvino, algunas citas de sus libros. A ver, alguien que lee este cuadrito. Las cartas de Calvino, dirigidas a amigos y aliados, abordan tanto temas teológicos como cuestiones prácticas. Esas cartas proporcionan un profundo insight sobre el pensamiento y la reforma. Exacto, ¿no? Es las cartas. Por ejemplo, eh, hay una correspondencia que Calvino tiene con un hombre. A ver, voy a minimizar un ratito esto. Vamos a salir. Hubo un escándalo en la vida de Calvino. Un escándalo hasta el día de hoy que se le acusa. Se le acusa de la muerte de alguien. ¿De quién? Si ha leído el libro o ha investigado sobre Calvino, usted debe saber eso. ¿Sobre la muerte de quién? Miguel Cepeda. Miguel de Servet. Ah, Miguel de Servet, ¿no? sí, sí, sí. ¿A qué me puede decir de Miguel de Servet? Miguel de Servet termina, por cierto, en la hoguera. Y a Calvino lo acusan de su muerte. Por hereje, algo así, ¿no? Calvino influyó en ese juicio. Tuvo participación, me parece, en el juicio, Participación activa, como fiscal. Como fiscal lo acusó, ¿no? Algo así, de herejía. de herejía. Y ahora nosotros también podemos entrar en un debate, la pena de muerte, condenar a muerte a un hereje, ser parte de eso. Calvino es una mancha que muchas personas lo acusan a Calvino justamente de ser un perseguidor, ¿no? Una especie de asesino, ¿no? Eh, por el asunto de Miguel de Servet. Ahora, ¿por qué mencionaba a Miguel de Servet? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo que conocemos bastante es por las cartas, que una correspondencia, en ese tiempo la gente se comunicaba por cartas, no había como hoy WhatsApp, ¿no? Entonces, cuando tú querías comunicarte,
te comunicabas por cartas. A veces, muchas veces la correspondencia era pública, es decir, eran cartas publicadas. Era algo como los famosos Twitter de hoy, ¿no? Que tú tuiteas o escribes y te responden y retuiteas, algo así parecido como existe hoy entre personajes públicos o políticos o qué sé yo, ¿no? Entonces, las correspondencias muchas veces eran públicas. Yo tenía correspondencia con tal persona y ese debate que teníamos era público, todo el mundo se enteraba de lo que pasaba, ¿no? Las cartas revelaban muchas cosas y era un medio muy usado en ese tiempo para compartir o debatir ideas. Vamos a seguir con nuestra diapositiva, ratito. Doctor, disculpe, pero Calvino, Zwinglio también tienen algo parecido, igual que Pablo, ¿no? Pablo perseguía, digamos, consintió la muerte de los cristianos, Zwinglio de los anabautistas, creo, Calvino acá de esta persona, ¿no? O sea, tuvieron algo de similitud también en ese incidente de su vida de muerte, ¿no? Pero no sé si estoy mal. Claro, vamos a decir que, a ver, ¿quién tiene otra eh, opinión? ¿Quién tiene otra opinión? no, le digo, dice que Miguel Servet fue acusado de herejía o fue quemado porque, bueno, acá lo que tengo entendido dice que fue porque él negó la Trinidad y porque defendió el bautismo a la edad adulta, o sea que consideraba que solamente se podían bautizar a los adultos y negaba la Trinidad. ¿Es eso cierto? Más que nada la acusación de Miguel de Servet y la razón por la cual fue condenado fue el tema de que no creía en la Trinidad. Sí, el asunto del bautismo también puede haber sido parte del caso, también, pero en lo que era condena a muerte en ese tiempo, y ahí podríamos, después vamos a verlo con paciencia, pero lo que era el debate en todo caso es que hay que entender que estas eran las leyes de la época, ¿no? Y Calvino lo que hizo como abogado fue proceder legalmente, ¿no? Por ejemplo, Van Hanselma es acusada de ser pro Calvino y lo defiende, ¿no? Hay otros historiadores que son menos misericordiosos con Calvino y lo pintan mal, ¿no? Pero algo que sí podemos evaluar a la distancia, primero no podemos evaluar a Calvino con los principios de nuestra época, ¿no? ¿No? Pero sí eh, podemos juzgarlo a Calvino en su época. En su época era algo normal, ¿no? Y a veces las personas no van a ser superiores a su época. Segundo, Calvino no es el que lo condena a muerte. Servet es condenado a muerte en un proceso distinto por un tribunal católico. Lo que sucede en Ginebra es que Servet llega a Ginebra de incógnito, porque Calvino sabía que él venía incógnito. Calvino ya le había advertido que si venía él lo iba a denunciar. Servet vino igual, y cuando llegó Servet, Calvino lo denunció, y el tribunal de Ginebra lo procesa porque ya estaba condenado en otro lado. Esto es más o menos como la Interpol, ¿no? Si ponemos el paralelo, ¿no? Vamos a decir que Cristian lo han condenado en Perú, pero huye, ¿no? Y está requisitoriado por todo el mundo, y llega, qué sé yo, llega a España, y en la comisaría, y los policías de España lo detienen, y obviamente encuentran que está notificado en la Interpol. ¿Qué sucede? Inmediatamente alguien lo acusa, el fiscal, bla, 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 termina preso, y en el mejor de los casos lo extraditan y lo traen a Perú, ¿no? En el caso de Miguel de Servet ya estaba condenado, es más, había sido quemado en efigie, es decir, el Tribunal Católico tenía un procedimiento que cuando no encontraba a la persona, no la atrapaba, quemaba su efigie, ¿no? Su imagen, lo quemaban. Era una forma de decir, no te quemamos a ti, pero ya hemos quemado tu efigie y ni bien te agarremos, te quemamos. Quemado dos veces, dice pastor. Dos Claro, veces fue quemado, dice ahí. dos veces todavía. Ah, Entonces Miguel de Servet era un prófugo, no es que Miguel de Servet andaba feliz por el mundo y llegó a Ginebra y Calvino lo agarró y lo mandó matar. No, Miguel de Servet era un prófugo de la justicia. Y Calvino le dice, tú no vengas. Si tú vienes, yo te voy a denunciar, yo te voy a mandar al frente. No voy a revelar dónde estás escondido, no voy a decir nada dónde estás, pero no pises Ginebra. Y cuando él pisa Ginebra, Servet va valientemente, o vamos a decir imprudentemente, Calvino lo denuncia y Calvino lo acompaña el proceso, ¿no? Porque él ya era un condenado. Justamente hoy, si ustedes han visto las noticias, hoy han condenado, ¿no? A un personaje político famoso. ¿A quién han condenado hoy día? A ver, ¿ha visto las noticias o no?
Pedro No, Mujica. no. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia en Argentina a 6 años de prisión. No sabemos si va a ser efectiva, domiciliaria o un penal, pero ha sido condenada y por supuesto ya no puede postular ningún cargo público nunca más. Pero a Cristina tiene un apodo en Argentina. A Cristina le dicen la doble condenada porque ya había sido condenada por 2 tribunales anteriores, pero sin embargo no habían hecho efectiva ninguna pena y vivía campante y hasta se estaba postulando a un cargo público en este año. Bueno, Servet era algo parecido, ya él estaba condenado 2 veces, como dice, y él va a Ginebra pensando que en Ginebra nadie le va a hacer nada porque era una ciudad no católica, pero las leyes eran las mismas y procedió el juicio y la posterior ejecución. Cervera al final es condenado a ser quemado vivo, pero Calvino aboga para que no lo quemen vivo, sino que lo ahorquen antes, no me acuerdo si lo degüellan o lo ahorcan, uno de los dos, creo que lo ahorcan, y luego queman su cuerpo, ¿no? Le ahorran el sufrimiento en cierto modo, ¿sí? Vamos a continuar con la diapositiva, a ver, ya tenemos un debate ahí con respecto a Calvino, ¿qué había hecho usted, no? ¿No? A ver, vamos a seguir. Nos quedamos en las cartas, vamos al siguiente. A ver, voy a mover este cuadro, ahí está. ¿Alguien que lo lea? A ver, Ya. hermanos. Profesor, Escribiendo. Ya. Siga, siga. Léalo, léalo. escribiendo sobre ética y gobierno. Calvino, Calvino argumentó que el gobierno civil tiene un propósito divino y debe respaldar valores cristianos. Su obra influyó en la ética social y en la relación entre la Iglesia y el Estado. Muy bien. A ver, vamos a hablar un poquito de esto, que está interesante. Con Calvino sucede algo, ¿no? Cuando él llega, de repente en su inexperiencia, su falta de experticia, cuando él asume el pastorado en Ginebra, él quiere, vamos a decir así, implementar un sistema donde el gobierno civil trabaje y funcione en función de principios bíblicos, ¿no? Valga la redundancia. Eh, tenía un problema, era que había un partido que eran los libertarios, ¿no? Libertarios, iba a decir libertarios como la Argentina, ¿no? Eran los libertinos, que eran personas que no creían que lo civil tenía que ser dirigido por la Biblia. Por ejemplo, para una idea, por ejemplo, Calvino entre las ordenanzas o leyes que le dio el consejo era esto. Tú ibas a un restaurante y tú tenías que orar antes de comer, por ley, ¿no? Si tú no orabas antes de comer, te podían echar del restaurante o te podían retirar los alimentos. Ahora yo pienso, a ver, conversémoslo ahora. ¿Le parecería adecuado eso si lo implementara en una ciudad en Perú? La gente quería. ¿Usted entraría a ese restaurante? Ahora, todos los restaurantes funcionarían del mismo modo. ¿Qué le parece? ¿Una exageración? ¿Se excedió Calvino? ¿Está bien? ¿Mm? A ver, su opinión importa, hermano. A ver. Cristian apagó su cámara, no quiere opinar, dice. No sabe, no opina. A ver, hermanos valientes, digan algo. ¿Les parece bien? Porque esto es lo que hizo Calvino, ¿ah? Por si acaso. De los alimentos no es una ley, pastor. Yo pienso, pastor, que sí estaba bien. Bueno, esta fue una de las Ya, cositas. decía, yo pienso, pastor, que sí estaría bien porque Así, era una reverencia, ¿no? La así, o sea, Calvino pues sería una reverencia. pero yo entiendo tu punto de vista, tú como cristiano lo entiendes, reverencia, ¿no? Pero estamos hablando de una ley nacional o una ley urbana, una ley de la ciudad, donde tú vas al viajero, al restaurante, al Rockies, al Norquis, al que tú quieras, A Cobamba, ahí, Cristian. ahí ¿cómo se llama el Ya, señor de Uruguay? Ahí en ya, Acobamba, ¿no? Ahí en Pro, y yo he comido ahí, por cierto, luego les cuento una anécdota ahí, ¿no? Y, de acuerdo.
Y antes de comer tienes que orar. Y si no oras, te botan del restaurante porque por ley está prohibido que no ores. ¿Te parece bien? Obviamente que no, ¿no? Sería inaplicable, ¿sí o no? Y más en nuestro tiempo, ¿no? Donde ya, ¿no? Cada uno ve si ora o no ora, ¿no? Bueno, Calvino tuvo de esas cosas, ¿no? En su primer gobierno, por decirlo así, ¿no? Su falta de experticia, él era un académico, y a veces, ¿cuál es el error de las personas que son muy estudiosas? Es que leer libros y escribir libros no es lo mismo que manejar gente, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Por eso no es un teólogo no te hace pastor. Un pastor debería ser un buen teólogo, pero ser un buen teólogo no te hace pastor, ¿no? Tú puedes ser excelente teológicamente hablando, te sabes todo, estudias todo y todo, pero de repente si te ponen a dirigir una iglesia, no duras 2 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque te has peleado con todo el mundo, etcétera. Bueno, a Calvino le pasó eso. Su primer pastorado fue un fracaso en cierto modo, ¿no? Pero saliendo un poco de eso, Calvino de todos modos a través de esto contribuyó. Él cuando regresa a Ginebra, regresa un tiempo después, él regresa más maduro, con más reflexión, tampoco quería regresar, al final regresa de nuevo, ¿no? Y ya no intenta de repente imponer, sino se vuelve más conciliador, ¿no? Y a través de esa conciliación, aunque siempre hubo pugna y siempre hubo choque, siempre tuvo oposición, en el Consejo tenía gente que era sus partidarios, pero también había gente que eran opositores a la reforma de Calvino. Pero sin embargo contribuye con muchas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, él ve en las escrituras que usted sabe que en el Pentateuco, en el Deuteronomio, en el Levítico, hay leyes sanitarias, ¿no? Y él toma ese modelo de las leyes sanitarias y eso sí lo logra poner dentro de las ordenanzas de la ciudad, cosa que la salubridad en la ciudad mejora, ¿no? Cosas como cuarentena, por ejemplo, cosas como limpieza de residuos, ornato, un montón de cosas que hoy son normales en nuestras ciudades. Comenzaron con Calvino, porque las ciudades antes en Europa no tenían esos sistemas de salubridad, ni de prevención de enfermedades, ni de nada por el estilo. Calvino es uno de los que implementa y contribuye. Entonces, ahí vamos a ver ¿no? Como un péndulo de pasar de un radicalismo que era inaplicable a pasar a una conciliación, ¿no? Donde al final redunda en que la sociedad, y así como lo dice esto que hemos puesto, la sociedad occidental, la sociedad europea, encuentra en la Biblia principios y valores que hasta el día de hoy son practicados. Por ejemplo, ¿por qué la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada? Por robarle al Estado. Algo que dice César Vidal en una de sus tantas exposiciones sobre la reforma es que la reforma, una de las cosas que rescató es el imperio de la ley. Nadie superó a la ley. Ninguna autoridad, por más buena que haya sido, por más popular que haya sido, es superior a la ley. Y eso va para presidentes, para congresistas, políticos y para pastores. Nadie es superior a la ley. Entonces, Calvino es uno de los que a través de su reforma eh, contribuye al desarrollo y la evolución de la sociedad occidental con esos principios éticos que parten de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Me avisan la Eso hora, creo que hermano? fue eso creo que fue, dice, bueno, según César Vidal, cuando le llaman a él, ¿no? Justamente que no querían ser tan reformados, pero él tenía que, Calvino le hace esa pregunta, ¿no? Porque eran los católicos que querían regresar. Y le dicen, ¿quién es más importante? Y para los católicos eran las instituciones, pero para Calvino era la ley, ¿no? Algo así, eso es Exacto, lo que explica. exacto. Mire, tomando un poco Julio, has dicho algo muy bueno. Uno de los problemas que tenemos nosotros con la Iglesia Católica, más allá de lo teológico, es eso. Eh, la Iglesia de los católicos tiene un pensamiento institucional, que yo siempre lo comparo con el pensamiento, valga la distancia, ¿no? Separan las distancias, pensamiento de los clubes deportivos. Usted ha visto que el hincha de un equipo es hincha a muerte, haga lo que haga el equipo. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, hoy mucha gente va a hinchar por Perú, aunque está eliminado,
Va a estar con su camiseta, ahí vamos, Perú, le ganamos a los ecuatorianos, hoy ganamos y vamos al Mundial. Ya todo el mundo sabe que Perú está eliminado. Pero, ¿por qué el hincha de un club o de una selección sigue ahí a pesar de que lo eliminan, es goleado, pasa vergüenza, no gana nada, pero está ahí? Porque para ellos la institución es más importante que la historia, ¿sí? Eso mismo pasa con los católicos. Los católicos tienen un pensamiento institucional. La institución es sobre todo, porque Cristo para ellos instituyó una iglesia y por lo tanto esa iglesia, esa institución es intocable. Entonces puede haber los peores papas, los peores obispos, uno más pecador que otro, pero sigue siendo la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la institución es por sobre todas las cosas, ¿sí? O como diría Maradona, la pelotita no se mancha, dice, ¿no? ¿No? O sea, la institución siempre está por sobre las personas. Cuando tú vas al imperio de la ley está por sobre las personas. Entonces nadie es intocable, nadie es, vamos a decir, infalible, porque la ley está por encima de cualquier persona. La ley de Dios, por un lado, si hablamos teológicamente hablando, o las leyes civiles y las leyes humanas, en el caso de los gobiernos civiles, ¿no? Que tenemos. ¿Cuál es una de las contribuciones a la reforma? Justamente es eso. Y ese también marca el destino de los estados católicos y de los estados protestantes. Los estados protestantes han desarrollado tremendamente por ese pensamiento. Los estados católicos siempre han estado rezagados porque obviamente cuando tú permites que las personas sean más importantes que la ley, terminas provocando crisis, conflictos, provocando un montón de cosas que no son saludables, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Entonces, volver a esta diapositiva y muy bien, Julio, por mencionar eso, que es algo que deberíamos comprender incluso como iglesia, ¿no? Ningún ser humano, ni pastor, ni ministro, ni nadie es superior a la ley de Dios. A ver, vamos ahí. ¿Alguien que más lea esta parte? Calvino tradujo obras importantes y ayudó en la traducción de la Biblia al francés. Su contribución fue esencial para la diseminación de ideas reformistas en el mundo francófono. Muy bien. El mundo francófono significa el mundo que habla francés, ¿no? ¿No? Algo que Calvino no, vamos a decirlo así, a través de historia, Francia nunca llegó a ser protestante. Suiza tiene una buena parte de protestantismo, Francia es una minoría hasta el día de hoy, ¿no? Pero sin embargo, Calvino contribuye mucho al idioma francés, ¿no? Ayudó no solamente en la traducción de la Biblia, sino también en la traducción de Salmos, por ejemplo. Él tiene su famoso salterio, el Salterio de Ginebra, donde traduce los salmos al francés y ese salterio se vuelve popular, ¿no? ¿No? Ese salterio se vuelve como las canciones de Marcos Witt o de Nuestro Tiempo o de Gilson o de Barak, lo que a usted le guste, ¿no? El salterio de Ginebra se hizo popular en su época porque la gente lo cantaba el salmo en su idioma, ¿sí? Ahora vamos a ver una diapositiva más. Vamos a avanzar. Vamos a ver un poquito el pensamiento de Juan Calvino. Vamos a estudiar un poco su pensamiento y esto ya unos minutitos antes del descanso para que usted pueda descansar, mirar un poquito el fútbol, volver y también, ¿no? Podamos luego hacer una comparación entre Calvino, Zwingli y Lutero. Vamos a ver. La teología de Calvino se caracteriza por la centralidad de la Sagrada Escritura. Bueno, en ese punto no se diferencia de Lutero ni tampoco de Zwingli, ¿no? Su enfoque reformista implica que la Biblia es la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Muy bien. Acá hay un tema donde sí podemos debatir y ahí estamos entre arminianos y calvinistas, ¿no? Vamos a preguntar luego, ¿usted qué es? ¿Es arminiano o calvinista? Dice la predestinación. La doctrina de la predestinación sostiene que Dios ha decidido de antemano quiénes serán salvados. Calvino argumentó que esta decisión divina es inmutable y se basa en la gracia y no en las obras de los hombres. Vamos a leerlo nomás porque esto lo vamos a comentar ya en la próxima sección. Para Calvino los sacramentos al igual son dos, ¿no?
son medios de gracia que fortalecen la fe, bautismo y cena del Señor. No son meras ceremonias, ahora ya entiendo por qué mi hermano, no sé quién fue que dijo, no, el pastor, no es una ceremonia, sino actitudes que reflejan la unión con Cristo, ¿no? Muy bien. Moralidad. La moralidad calvinista enfatiza la ética como respuesta a la gracia de Dios. Se promueve una vida recta que honra a Dios y refleja la transformación por la fe. Aquí podemos mencionar a un autor famoso, Max Weber, es un sociólogo, que él, una de las causas que encuentra para el desarrollo de las potencias europeas justamente fue la ética reformada o la ética calvinista. Luego vamos a hablar de eso. A ver, acá me dejó un comentario. Retrocede una diapositiva, dice, a ver, vamos a retroceder, vamos a retroceder una, dice. A ver, esta, ¿qué ha pasado ahí? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Quieren tomarle foto? ¿Cómo es? Ya, pastor, ya no Ya se ve. tenía duda de algo. Gracias. Muy bien, muy bien. Rol de la iglesia. La iglesia, según Calvino, es el lugar donde se predica la palabra y se administran los sacramentos. Desempeña un papel vital en la vida comunitaria y espiritual de los creyentes, ¿no? Para Calvino, la iglesia, tal como lo dice la Biblia, es sal y luz. Por lo tanto, debe tener una influencia importantísima en la sociedad, ¿no? Uno de los roles muy importantes de muchos pastores presbiterianos y reformados a lo largo de la historia ha sido su papel en la vida civil. Desde el púlpito predicaban y denunciaban irregularidades, delitos, etcétera. También fueron muchas veces perseguidos. Hoy la iglesia se centra más en otros temas y esos temas los deja de lado, ¿no? Tal vez eso explica también por qué en nuestras tierras las autoridades hacen las cosas impunemente y no hay una voz profética de protesta contra los delitos que cometen las autoridades. Muy bien, vamos a dejarlo aquí para irnos a descansar, ¿sí? Y luego vamos a terminar de ver un poco la vida de Calvino y discutir o conversar, ya para cerrar este capítulo de tres capítulos, esta serie de tres capítulos, cerrar conversando un poco entre las semejanzas y las diferencias entre Calvino, Lutero y Zwingli. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿No? Vayamos viendo. Vayan investigando un poquito también para poder conversarlo con todos ustedes. ¿Sí? Algunos que se han retirado, ya después tomaremos lista y veremos quiénes están presentes. Felicito a los que siguen. Bien, vamos a irnos, hermanos. Un minutito antes. Dios le bendiga. Volvemos 8:44. Dios le bendiga. Ok. 8:29, ya hay que comer. Cuando termine el partido, dice, volvemos. No, dije en 15 minutos volvemos. Ah, está bien, profesor. Chao. Acá no llega partido, pastor. No hay cable. Mejor, porque ese es pecado. Es el demonio del fútbol, hermano. Repréndelo. Afirman. Una mujer de verdad dice su espíritu. La otra vez me revelaron esto. No sé. No, acá no tengo cable. A la justa tengo internet. No da nada.